Muy buenos días por asistir principalmente virtualmente a esta mesa llamada Clase Social, Arte y Ciudadanía, siglos XX y siglo XXI, organizada por el Grupo de Investigación de Comunicación Multicultural de Pajarón. Bueno, primero voy a leer un poco sobre qué se trata esta mesa y luego pasamos a la primera conversación de Margarita Ramírez y Cristóbal Mora. Esa mesa de diálogo propone un espacio de reflexión sobre las formas en las que el arte, la cultura visual y las instituciones han intervenido en la construcción de las clases sociales y la ciudadanía a lo largo del siglo XX y en el presente, desde los imaginarios y tradiciones que han modelado y modelan la vida colectiva en el Perú, hasta los desafíos contemporáneos de la universidad y la producción de conocimiento, se discutirán las tensiones entre representación, poder y participación ciudadana con miras a la construcción de la democracia en el país. Entonces, con eso doy paso a la primera conversación que se titula Clase Trabajadora y Publicidad Ilustrada Peruana, periodo 1919-1930. Los ponentes son Margarita Ramírez Jefferson y Cristóbal Mora Vice. Doy una pequeña introducción sobre el recorrido de Margarita, quien es doctora en diseño por la Universidad de Palermo, Argentina, Master of Arts de City University of New York, maestría en comunicación y bachillerato en diseño gráfico por la PUC. Es miembro del grupo de investigación CAD y de las redes de investigadores latinoamericana de diseño y cultura gráfica. Ha publicado los libros Comunicación y Diseño en la Prensa Impresa, La Profetisa de la Modernidad, La Publicidad en el Perú de Leguía, la página web Retrato de un País y coeditado el libro La Construcción del Intelectual, Revistas Ilustradas y de Ideas en el Perú, siglo XX y siglo XXI. Cristóbal Mora Vice es politólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y está maestrando en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con investigaciones en comunicaciones, política y historia política, miembro del grupo de investigación OFCA, y sus áreas de interés trabajadas son pensamiento político y discursos de los intelectuales peruanos en las primeras décadas del 2020, y prensa, representaciones sociales y discursos políticos en medios de comunicación de la primera década del siglo XX. Bueno, buenos días con todos. En esta edición del Encuentro Anual de Investigación, Creación e Innovación 2025 que organiza la Universidad Católica del Perú, vamos a presentar junto a Cristóbal Mora los resultados de la investigación y la representación de la clase trabajadora en la publicidad ilustrada peruana durante los años 1919-1920. La investigación tuvo como objetivo analizar las diferencias en las representaciones publicitarias de obreros y empleados difundidas a través de los semanarios ilustrados, Variedades, Mundial y La Revista, asociadas a las problemáticas políticas, sociales y culturales de la puesta en marcha del proyecto modernizador nacional Patria Nueva, impulsado durante el segundo gobierno de Augusto B. Leguía, 1909-1930. Es durante este periodo que se genera un crecimiento económico que favoreció la aparición de una clase media trabajadora, lo que influye en las representaciones publicitarias de aquella época. Estos son años donde continúan las grandes transformaciones sociales iniciadas desde finales del siglo XIX, con un gran crecimiento poblacional, principalmente centrado en Lima, que vino acompañado de la expansión y mayor organización de la clase trabajadora y de su diferenciación con los llamados sectores medios. Este periodo, llamado el oncenio, por el tiempo de duración del gobierno de Leguía, se caracteriza por impulsar un proceso de modernización que contribuye, entre otras cosas, a la forja de una identidad urbana bajo el paraguas de una forma de vida moderna y la presencia de los nuevos sectores sociales, como es el caso de los empleados de oficinas y los obreros de construcción.
La investigación se fundamenta en Parker, quien plantea que la clase media es una construcción ideológica, y en Thompson, que entiende los avisos publicitarios como formas simbólicas capaces de moldear prácticas sociales y naturalizar nuevas formas de ser, vivir y actuar en la sociedad y dentro de un contexto histórico específico. Se analizaron un total de 44 avisos de un universo de 240 avisos que se seleccionaron y que tenían imágenes de representaciones de la clase trabajadora. A partir de la procedencia y marca del anunciante, los elementos textuales y visuales, el mensaje publicitario y el discurso subyacente, se hizo un análisis sobre estos 44 avisos. Además, para comprender cómo se construyen y reproducen los discursos sobre empleados y obreros, se aplicó la hermenéutica profunda propuesta por Thompson, la cual aborda 3 fases. Primero, un estudio del contexto sociohistórico desde donde se producen y se difunden las formas simbólicas, en este caso los avisos publicitarios ilustrados. Luego propone un análisis formal y discursivo donde se pueden emplear diferentes técnicas como puede ser análisis de contenido o análisis semiótico o cualquier otro tipo de análisis o análisis del discurso incluso. Y por último, la última fase es una interpretación y reinterpretación de los resultados en diálogo con el contexto sociohistórico en el que fueron producidos y difundidos estas formas simbólicas. Para la realización del análisis formal se elaboró un instrumento de recogida de datos a partir de la propuesta de Thompson, que permitió organizar y articular la información obtenida en distintas categorías, con el fin de hallar los diferentes elementos del discurso y estrategias ideológicas visuales presentes en el corpus de análisis. A continuación, Cristóbal Mora va a dar detalles de cada uno de estos 4 categorías de investigación. Está bien. Muchas gracias, Margarita. Entonces, me corresponde dar estos resultados que hemos obtenido, ¿no? Y cómo los interpretamos. Entonces, primero, sobre las características del anunciante. Bueno, lo primero, lo evidente, que la mayoría de las imágenes publicitarias provienen de marcas estadounidenses. Claro, podemos notar la amplia presencia de productos norteamericanos cuya industria estaba creciendo y llegando a Perú, lo que también se reproduce en la publicidad y demuestra, bueno, podemos teorizar sobre la influencia que tenían estas publicidades extranjeras sobre las maneras de percibir elementos culturales y sociales en nuestro país, como es cómo se percibía a los distintos tipos de trabajadores. Ahora, existe una diferencia entre la representación de obreros y empleados también en el mismo anunciante, en el mismo producto que se ofrece, ¿no? Los empleados aparecen en anuncios de productos relacionados con salud y alimentación, principalmente productos que, bueno, te venden la idea de que vas a trabajar bien si te alimentas bien con su producto. O tomar medicinas para sentirse bien. Evidentemente ellos son, y eso se va a mencionar luego, son los destinatarios del aviso. Entonces su mostrado como protagonistas y su imagen busca generar identificación con el lector y claro, apela a un deseo de movilidad social bastante natural entre la clase media, al menos en cómo son representados. Muy bien. En cambio, los obreros aparecen como figuras más bien secundarias en anuncios de productos industriales vinculados a herramientas de trabajo, maquinaria, especialmente tractores, transporte pesado. Bueno, perdón, transporte pesado, camiones, mejor dicho. Y claro, su presencia sirve para contextualizar el uso del producto. En este caso, podríamos decir que los obreros son parte
del producto ofrecido, ¿no? El producto es el protagonista en este caso y los trabajadores no son los destinatarios de los avisos, son más bien parte del entorno visual. Eh, claro, nuevamente el escenario, el verdadero protagonista es el objeto anunciado, ¿no? Y los obreros son parte de este escenario. A ver, siguiendo con los componentes textuales y visuales, en los anuncios donde aparecen obreros, claro, ellos no son los protagonistas, entonces suelen carecer de rasgos definidos y de una evidente, bueno, claro, no están necesariamente al centro del aviso, ya que la publicidad está dirigida a los empresarios que toman decisiones de compra. Incluso cuando los obreros parecen ocupar una posición más protagónica o la ocupan, el producto suele opacarlos. El producto suele opacarlos como ocurre en los avisos de transporte pesado. Bueno, en este momento creo que no aparecen ahí, pero en la diapositiva anterior se veía, ¿no? Donde los obreros se fusionan visualmente con el camión. Esta representación genérica refleja una falta de interés por su individualidad. En contraste, los empleados, bueno, son mostrados con mayor detalle y protagonismo, buscando generar identificación con el espectador. Claro, se busca que el espectador se identifique con estos personajes de clase media, aspire también a ser parte de esta clase social y como, y bueno, entonces compre el producto, ¿no? Evidentemente a partir de esta identificación que hay con el personaje y lo bien que se siente al utilizar, bueno, estos productos de alimentación o de salud. La vestimenta formal refuerza la posición social, ¿no? Y es un rasgo diferenciador que encontramos bastante común entre empleados y obreros. Evidentemente, hay una asociación del tipo de vestimenta que se usa para el tipo de trabajo que se realiza. La ropa de trabajo de los obreros subraya su rol físico, funcional, y claro, la ropa se convierte de una u otra manera en un marcador visual de clase, al menos en los anuncios publicitarios. Ahora, siguiendo con el mensaje publicitario, los anuncios dirigidos a empleados utilizan diversas técnicas publicitarias y destacan cómo los productos mejoran el bienestar físico. En las imágenes se contrasta el malestar con el efecto positivo del producto. Nuevamente está la idea de que al consumir uno va a rendir mejor, va a vivir mejor, va a tener una vida más plena, por así decir. En el caso de los obreros, la comunicación es más uniforme y se enfoca en mostrar el vínculo entre el trabajador y el producto, principalmente a partir de demostraciones de uso, ¿no? Cómo el obrero conduce el camión, principalmente, ¿no? En casos de transporte pesado y en contextos laborales reales. Y esto refleja la voluntad del anunciante, ¿no? De demostrar, evidenciar la funcionalidad del producto, como esto opera. Por último, toca hablar del análisis interpretativo, ¿no? El último de los análisis que hicimos, ¿no? Podríamos decir la interpretación y reinterpretación de la que hablaba Thompson. Y en este caso se encontraron como principales estrategias ideológicas en estos anuncios la simulación, la fragmentación y la cosificación como modos en los que opera la ideología. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de simulación, en este caso nos referimos a la forma en la que se ocultan los conflictos laborales. Eh, los obreros, además, bueno, claro, se ocultan los conflictos laborales en el sentido de que esta era una época álgida de demandas obreras, pero los obreros en este caso están todos felices usando el producto, y claro, los empleados también están más bien bastante satisfechos, ¿no? El producto de alguna manera les resuelve todo mal del trabajo. Se oculta esa demanda social que había por mejoras laborales en aquella época. Bueno, lo que es normal, ¿no? La publicidad tiende siempre, de alguna manera, a legitimar ciertos rasgos de, podríamos decir, del estatus quo, que en este caso favorecen la venta del producto, la venta del producto.
Ahora, por otro lado, los obreros, hay una diferenciación, ¿no? En lo ya mencionado, los obreros no se muestran como los destinatarios del producto, los empleados sí, hay una diferenciación entonces entre ambos, ¿no? Que claro, evidentemente era una época donde esta diferenciación ya era parte de el sentido común, ¿no? De las clases sociales, ¿no? Los obreros eran distintos, los empleados, los mismos obreros y los mismos empleados se veían como grupos distintos. Y estas imágenes refuerzan esa diferenciación, ¿no? Además, también las formas de trabajo, las formas y espacios de trabajo, ¿no? Podría- Hablamos de oficinas contra fábricas, refuerzan la separación simbólica entre ambos grupos, así como la vestimenta. Todos esos son elementos diferenciadores que se usaron para que se usaban para indicar clase social en esta imagen, ¿no? Como podemos ver en esta imagen de aquí, elementos como la vestimenta pueden indicar clase social en el imaginario, por más de que muchas veces en la realidad había momentos para cada vestimenta, ¿no? Los obreros tranquilamente también podían usar saco y corbata, principalmente porque esta vestimenta se identificaba con un estatus superior, entonces los obreros también lo usaban, pero claro, en la imagen, en las imágenes donde se les muestra con su ropa de trabajo, entonces se muestra se refuerza la diferencia de alguna manera a través de la vestimenta. Y por último, la ideología que separa ambos sectores se reproduce y se consolida. Estas imágenes se establecen como representativas de cómo es cada sector social, de las diferencias entre ellos, y en ese caso se da la cosificación, una naturalización, cómo deben ser, cómo deben verse, cómo deben actuar distintos grupos sociales. En este caso, los obreros y los empleados. Y esto también refuerza la idea de cómo deben actuar los obreros, cómo deben comportarse para poder ascender socialmente, ¿no? Para poder ser considerados de un mayor estatus o aspirar a poder ser de clase media, en este caso. La clase media al mostrarse como protagónica también se refuerzan características deseables que ellos tienen. Bueno, para concluir, podemos decir que las imágenes publicitarias que circularon en el Perú en la década de 1920 reflejan y refuerzan la diferenciación social entre empleados y obreros, tal como lo plantea Parker en su libro sobre clase media peruana, justamente. Esta distinción no solo se basa en las prácticas laborales, como hemos visto, sino también en elementos simbólicos como la educación, la vestimenta y el estilo de vida, que construyen de esta manera un imaginario de clase. La publicidad del oncenio contribuye activamente a la construcción de una cultura moderna occidentalizada que promueve la clase media como modelo aspiracional y relegando a los obreros y empleados domésticos, empleados técnicos, a una representación política y subordinada. Así, los anuncios no solo venden productos de una vida moderna, sino también narrativas sociales que consolidan jerarquías y distancias entre los distintos sectores del mundo trabajador. Y, bueno, gracias. Por eso terminamos nuestra presentación. Y damos paso. Podríamos hacer preguntas. Bueno, sí. Digo, siéntate. Ah, Pues, ok. No sé si hay preguntas por parte de los asistentes virtuales o no. Quisiera hacer una pregunta, Margarita, ¿no? Como sabes, siempre mi tema va sobre el lado de la cultura andina y eso. Entonces, claro, señora de Leguía también, ¿no? 2030, y es el inicio de los movimientos indigenistas, ¿no? De lo que tú has realizado en estas revistas,
¿Aparece la temática andina en la publicidad? ¿Y de qué forma aparece? En la publicidad, ¿no? Porque puede aparecer en otros espacios, Sí. por ejemplo, ¿no? Efectivamente, hay una presencia del andino. Bueno, hay que recordar que en esta época Leguía legitima a las comunidades andinas como tal, ¿no? Pero no les da ningún derecho. O sea, no los vuelve ciudadanos, no, simplemente legitima como que libremente. También es interesante ver que Leguía, para iniciar su gobierno, hace montar la obra, creo que es una ópera, ¿no? Ollantay, que es en quechua, que es andina, pero se trae a todo un elenco italiano. Entonces, digamos, es bien interesante porque de alguna manera refleja lo que fue, digamos, cómo fue que se fue cimentando la clase media, puedo hablar de la clase media limeña, ¿no? Que es lo que conozco, esta mezcla, ¿no? De lo andino en términos del pasado histórico inca y lo europeo, ¿no? Como modo de representación. Entonces, es interesante porque esta obra la presenta, le trae a todo un elenco de italianos que representan la ópera, y primero es difundida entre las élites y después hace presentaciones populares y por último hace gratuitas. O sea, hay a través de esta obra, del teatro, de la ópera, un intento de hecho, hay un artículo sobre el tema, por eso lo sé. Hay un intento por identificar que lo civilizado y lo educado venía de Europa, ¿no? Que nosotros teníamos, como hasta ahora, ¿no? Materias primas y que tiene que ser Europa. Yo diría que Estados Unidos es más la parte de producción, ¿no? Industrial, pero Europa es la que trae toda la idea de lo que es ser civilizado y lo que es ser educado. Entonces sí, la ópera está bacán toda, pero quienes la representan tiene que ser por gente que tiene cultura, ¿no? Entonces hay un proceso de civilización interesante de ver, porque de alguna manera responde a muchas cosas que tienen que ver con lo que somos hoy en día, ¿no? Cómo nos representamos hoy en día. Y además es interesante también cómo Leguía hace uso de la cultura, ¿no? Que es un poco lo que nos congrega en este momento, para hacer proselitismo político, ¿no? Y también hacer un proceso de colonización cultural. Porque finalmente, creo que hasta el día de hoy tenemos eso, ¿no? Si no publicamos en revistas norteamericanas o europeas, es como que no nos interesa tanto aportar a la región. Ahora, efectivamente, tengo en mente 2 o 3 publicidades, porque no hubo mucho más, en donde está representado lo andino de alguna manera. Una de ellas es una publicidad sobre la fosforera nacional, donde salen los famosos cerillos, que sale la llama, ¿no? Que me parece que fue hecha por Sabogal, y que, bueno, de hecho, nosotros consideramos que los auquenios son propios de nuestra cultura andina, ¿no? Viven en las zonas altas, y bueno, esa es una. Después, había una fábrica también de tejidos, Inda, creo que se llamaba, ¿no? Atrasadas, De brazadas las atrasadas es tigre. tigre, ya. Este tiene su precedente, porque en esa época sí hubo un poco de industria textil. Y ahí sale el perfil típico, ese dibujo típico del Inca de perfil con una pluma, ¿no? Ese que tenemos. Esa creo que era de los cigarros, sí. Puede ser, puede ser. Puede ser de la tabacalera también. Sí, ¿Ah? pero hay unos cigarros, sí. Sí, puede ser. Con varios trabajos. Porque sí, puede ser, como tú dices, la tabacalera, y la de los textiles, más bien sale la palabra inca. Sí. O sea, ahí usan la palabra inca, ¿no? También hay que recordar
que al Leguía abrir las importaciones que venían de Estados Unidos, eso también generó que la industria nacional mermara, ¿no? O sea, ya venían las cosas hechas y bueno, como hasta el día de hoy, seguimos comprando todo hecho, ¿no? Y lo nacional se vuelven pues pequeñas empresas, pequeños emprendimientos y no tenemos una industria importante, ¿no? Otra publicidad es sobre, que es una publicidad muy impactante, que tiene que ver con automóviles y donde salen cuatro, se supone que indígenas, haciendo como alabanza, ¿no? Al sol, pero no es el sol, sino es el logo de la marca de autos, ¿no? Y va acompañada de un texto en la que claramente dice que hay que cambiar de Dios, ¿no? Es muy bonito, digamos. O sea, de lo que se trata es de consumir marcas, ¿no? Que es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Un poco que muchas personas se identifican a través de una marca, ¿no? El tipo de marca que usan ropa o el tipo de marca que usan para hacer deporte o el tipo del club para el que son socios o el tipo de colegio, el estudio, o sea, todo es una marca, ¿no? Entonces, ese también es interesante, es muy interesante. Y otro que es también, que es el último que recuerdo, que también llama la atención, es sobre chicha de jora, la venta de chicha de jora, y la imagen que sale ahí es una mujer campesina dando de amamantar a un niño, representando a lo que eran las mamas de leche, creo que se llama, ¿no? Que en esa época se contrataban parturientas para que den, ¿no? Para que den de lactar a niños que nacían de mamás, digamos, de la clase alta y que yo no sé muy bien si es que en esa época no se usaba dar de lactar, porque no he averiguado sobre ese terreno, o por qué aparece esta costumbre, ¿no? Pero claramente está representada la costumbre, ¿no? Que son estas mamas de leche, amas de leche, ¿no? Y están vendiendo la chejora, ¿no? O sea, es como que compra la chejora para que le des a tu ama de leche esto y que pueda alimentar bien a tu hijo, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las imágenes que ahorita tengo más claras de cuatro publicidades que, eh, bueno, estas dos últimas claramente con un discurso publicitario clarísimo, y las otras dos más de contenido, ¿no? De simbología, pero que también marcan, ¿no? Porque el de los cerillos, estos incas, ¿no? Llama. Llama, ¿no? No aparece un ser humano, ¿no? No es una llama. Entonces también existe esa representación permanente más allá de la publicidad, esta manera de representar al país sin personajes, ¿no? Y que creo que hasta el día de hoy existe, ¿no? Por ejemplo, las fotos de Machu Picchu es Machu Picchu, pero no hay pobladores, ¿no? O cualquier ruina o cualquier legado, ¿no? Eso, o si no, están vestidos con indumentaria típica que vende al turista, ¿no? Esas faldas pequeñas, con el gorro pequeño, ¿no? Entonces, sí creo que hay un interés por valorar lo inca, pero no lo andino, ¿no? Es más, el mismo Leguía con la obra oriental hace eso, ¿no? Y eso creo que ha quedado. O sea, nosotros nos sentimos orgullosos de los incas, pero lo mismo es como que, no sé, hay que seguir civilizando, pues, otra cosa así. Eso es lo que he visto con respecto a los niños, ¿no? Pero sí, son cosas interesantes. No sé si quieres agregar algo. Bueno, ¿qué podría decir de que no has dicho? No, podríamos decir que sí, que no, ¿no? Que hay representación andina en las imágenes, hasta, pero muy poca, ¿no? Principalmente ella se debe a que, en este caso, a las publicidades, ¿no? Si uno va a otro tipo de imágenes más nacionales, se encuentra más, ¿no? Pero la publicidad traída de otros países, claro, difícil que trate
sobre lo andino, ¿no? Y eso tiene consecuencias, evidentemente, ¿no? Porque yo recuerdo hace unos años cuando habíamos normalizado tanto que había un modelo para, o sea, un tipo de persona que era representada en las publicidades que nos sorprendía cuando se salía de ese molde, ¿no? Y creo que eso también viene un poco de que las primeras publicidades que nos llegaron, ¿no? Las primeras imágenes, muchas de ellas, bueno, eran de estos países, Europa, Estados Unidos, y el sujeto publicitario que vemos ahí, ¿no? Que nos acostumbramos a ver es el sujeto de estos países, ¿no? Y entonces es evidentemente diferente, ¿no? Claro, los rasgos europeos, podríamos decir, ¿no? Y creo que nos hemos, de alguna forma, eso ha alimentado estos temas tan complejos que seguimos sosteniendo hasta el día de hoy. Abajo la vela. Otro tema, digamos, que dejamos de lado, que sí me gustaría mencionar porque podría sonar a que solo hubo representaciones de trabajadores de clase media de oficina y de obreros, son las empleadas del hogar, ¿no? Que sí hubo y que efectivamente es un tema que tenemos con Cristóbal ahí en el tintero, que lo estamos desarrollando y que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, es un capítulo aparte, lo hemos hecho como algo diferenciado, que es la representación de las empleadas del hogar en la policía, ¿no? Que es diferente a la representación de la mujer, porque eso es mucho más vasto, ¿no? Hay la mujer que está asociada a la belleza y la belleza a la salud. ¿Cómo es ahora, no? Si alguien te ve bien, físicamente cree que está sano, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Y O sea, esa empleada del hogar representada en las imágenes tenía rasgos europeos. europeos, total, o sea, parecía una ama de casa. Que ese es el otro tema. ¿De dónde aparece la idea de, digamos, de menospreciar el trabajo doméstico, ¿no? La publicidad lo que hace es, solamente le cambia ropa, pero es el mismo personaje. Entonces, es decir, que ser ama de casa es ser un empleado doméstico, sin sueldo. Eso no siempre he dicho, ¿no? Y las empleadas domésticas con sueldo, pero también, bueno, hoy por hoy creo que con más beneficios sociales, como debe ser, pero también todavía existe pues una explotación, ¿no? Con respecto a ese trabajo, pero bueno, es un tema legal, está fuera de... Pero creo que por ahí hay un nexo, ¿no? De por qué asociamos el trabajo doméstico como un trabajo poco valorado, ¿no? Y el de ser ama de casa también. Creo que por ahí se ha creado todo un imaginario, ¿no? Que dedicarse a la casa es lo mismo que ser una empleada doméstica y sin que eso signifique mejor ni peor, ¿no? Simplemente son cosas distintas y las dos deberían ser consideradas como propia división, ¿no? Y no hacer una fusión. Bueno, tal es así que incluso hace muchos años, sobre todo yo recuerdo cuando era niña, que existían muchas violaciones domésticas, ¿no? Las empleadas eran violadas por los mismos patrones o los hijos de los patrones, ¿no? De hecho, hay una película, creo, no se lo digas a nadie, que sale también ese escena, ¿no? O sea, no, digamos, bueno, es todo un tema que creo que merece ser visto a la luz de la historia, no solamente hoy, sino cómo así se ha ido construyendo esas imágenes de mujeres, ¿no? Pues creo que vamos pasando a Ya, ok, bueno, gracias. La siguiente ponencia se titula Jorge María Arguedas en su libro Uso Narrativa Visual y la presenta Gabriela Núñez Murillo, doctora en Comunicaciones, magíster en Literatura y Lenguas Hispanas, ambos por la University of Pittsburgh, magíster en Comunicaciones y licenciada en Filosofía, ambos por la UNC. Es miembro del equipo de investigación, comunicación, arte y cultura y ha publicado los libros Culturas orales y culturas escritas, José María Arguedas a través de sus cartas, guía de investigación y comunicación, y coeditado La construcción del intelectual
María Argueda, Saberes, Hermores y Despedida. Sus áreas de investigación son comunicación y culturas andinas, cine regional peruano y género epistolar. Buenos días, muchas gracias por venir, también los que puedan estar conectados. Y voy a presentarles este tema, José María Arguedas y el Cine Club Cusco, y creo que viene bien después de la conversar con Margarita, porque hasta ahora en el Perú vemos que han habido representaciones distintas, ¿no? Desde la capital principalmente y luego desde el sur andino. Sí, generalmente salió nomás porque no como el PPT, también me voy a ubicar ya para hacerles la presentación. Bueno, hace ya bastante tiempo que tiene mi interés por María Arguedas y la representación que ha hecho el Perú y sus esfuerzos desde los años 30 de mostrar, ¿no? Este Perú andino invisibilizado a la capital, ¿no? Pero han habido otros artistas, ¿no? Digamos, siendo el contrapunto con lo que ha hecho Margarita, ¿no? En los años 20, ¿no? Se inicia movimientos indigenistas, ¿no? Representar a los indígenas, pero muy poco desde, ¿no? Y San Martín Chambi, por la misma época también fue el primer clase, pero también luego está este movimiento del Cine Club Cusco, que se inicia en los años 50, ¿no? Y José María Arguedas es contemporáneo con ellos, y hay un vínculo, hay amistad, hay colaboración, y hay convergencia, ¿no? Entonces, de eso un poco trata este tema. Yo parto de la, ¿no?, pregunta de investigación: ¿qué convergencias existen en la representación de las tradiciones andinas realizadas por el cine Club Cusco y la figura de José María Arguedas? Pero cuando uno hace una pregunta de este tipo, salen dos palabras ahí o dos conceptos. ¿Qué entendemos por lo andino? Tampoco tenemos un concepto muy claro de lo que es y qué entendemos por tradiciones andinas. Entonces, sin el ánimo de definir, tratando de acercarme, encontré en una entrevista que le hacen a Marcos Loaiza un intento de definición, ¿no? Porque él también hace cine andino. Dice, y si bien lo andino no es algo que sea tan fácil de definir, es indudable que hay un montón de usos, costumbres, conocimientos y saberes, miedos, lenguas, climas, historias, mitos y circunstancias que nos unen y que hacen que algo que sea reconocible por nosotros como nuestro y propio, algo que tiene los Andes, lo andino, tal vez por todo eso, sea una manera de hacerse algo que está por venir, algo que recién está cobrando visibilidad. Lo que me gustó de esta cita es que aunque no hay una definición plena, transmite esta idea que, bueno, finalmente la cultura es viva, ¿no? Y lo andino permanece en medio, ¿no?, de las transformaciones, y es algo que se está haciendo constantemente. Bueno, ahora lo vemos a través también del arte, el cine regional, etc., ¿no? Y acá, en lugar de tradición, digo, bueno, ¿y qué entendemos siempre nosotros por tradición? Bueno, imaginamos tradiciones andinas, el toque es danzas, ¿no?, folclore y esto. Pero ¿qué decía Arguedas sobre el folclore? Él publicó en la revista Comunicación y Cultura, o Policultura, creo, un intento de definición, dice, ¿no? El folclore estudia, de modo general, las artes tradicionales de cualquier pueblo, y muy particularmente sus cuentos, leyendas, danzas y canciones. Folclore como ciencia no se puede aprender sino en las universidades e institutos, mientras que la sabiduría folclórica no puede aprenderse sino tradicionalmente, ¿no? Entonces acá él distingue lo que es, digamos, lo que sería cultura viva, el folclore, las tradiciones, que no hay otra forma de aprenderla que viviéndola, y el estudio académico del folclore. Bien, ahora un poquito de contexto de Cine Club Cusco, ¿no? Los hermanos Chambi, ¿no? Hijo de Martín Chambi, Víctor Chambi, ¿no? Los hermanos Manuel y Víctor Chambi, junto con Luis Figueroa y Eulogio Nishiyama,
fundaron el Fotocine Club Cusco. Las actividades iniciaron en diciembre de 1955 con la proyección de la película Los Hijos del Paraíso de Marcel Carné, exhibida, ¿no?, en el Cine Colón de esa ciudad. Pero lo interesante, o sea, esto es como cualquier cineclub, o sea, pasaban películas importantes, europeas, qué sé yo, que llegaban, pero además de eso, ellos, ¿no?, casi 30 años después del auge del indigenismo literario y pictórico, hacen un esfuerzo de incorporar el mundo andino al cine peruano. Algunas de sus producciones, ¿no?, es Carnaval de Canas, Santurantipuy en el 56, luego Lucero de Nieve, que vamos a ver con más detalle más adelante, ¿no?, Corrida de Toros y Cóndores, La Fiesta de Santo Tomás y Chumbivilcas en el 57, ¿no?, Invencibles de Canas. Varias de estas producciones fueron vistas por José María Arguedas en el Cusco, invitados por ellos, y también llevadas por José María Arguedas a Lima, para que sean conocidos, ¿no? Probablemente la película símbolo, ¿no?, es Pupulí, dirigida por Figueroa, Nishiyama y César Villanueva. Acá tengo una cita de Ceballos Aguilar que dice: Luis Figueroa se empeñó en mostrar las complejidades de una región geográfica y humana que había sido ignorada o despreciada por el Perú. Es interesante que esta película es ficción, la única descripción que tienen ellos, porque la mayoría es documental, pero está contextualizada en ritos y tradiciones andinas. Acá había puesto, me disculpan un momentito, este trailer fue hecho por el grupo Chasqui para la agenda. Cuculi, pastora de ovejas y llamas, mujer eterna, inmóvil en la raíz del amor y de la vida. Un beso los mezcla con la tierra y el pueblo. Loxichis, a la cucha, a la tanta como un aire una hinachu kanki, alinda yuyaykuy.
La sinopsis brevemente, ¿no? De Cuculí es que narra la historia de una joven pastora andina que viaja al pueblo de Paucartambo para la fiesta de la Malla de Carmen y en el camino se une a Alacu en un matrimonio de prueba, no es el Vinacuy, pero un brujo les predice una tragedia y durante la festividad Cuculí es secuestrada por el oso Cucucu, una figura mitológica que mata a Alacu y finalmente a ella. Tras su muerte, Cuculí renace como una llama blanca y Alacu como una negra, reencontrándose para emprender un viaje incierto punto, ¿no? Pero como les digo, aunque es ficción, está las escenas que hacen sobre la festividad de la Virgen del Carmen, todo eso es real, ¿no? Entonces, José María Arguedas, luego de ver esta película, les escribe una carta a los miembros del Cine Club Cusco, que he cogido algunos pedacitos donde hace críticas constructivas desde su punto de vista antropológico, ¿no? Les dice, voy a tratar de exponer ordenadamente las observaciones que me permití hacerles luego de proyectada la película. Primero, la escena del río entre Alacu y Cuculí, ¿no? Dice, no es humano esta forma de establecer relaciones y puede hacer parecer a la población indígena como que de ese modo se aman. Lo que pasa que aunque no sea explícito, aparentemente ocurrió una violación y luego se romantiza, ¿no? Que acá no estoy de acuerdo. Luego dos, la escena del brujo y la espantosa insignia que se exhibe muy visiblemente fuera de la casa del brujo como signo de la profesión de quien la habita y otras cosas más, ese pasaje se le roba. Porque a Arguedas le pareció que, digamos, la representación de ese chamán tampoco era, digamos, era como muy estereotipada. Tercero, el Cucu no aparece como formando parte de ningún grupo de bailarines, sino como un fantasma errante que percibe a Cuculí de manera obsesiva. No está resuelto así un aspecto fundamental de la película, la vinculación entre la leyenda y la fiesta de Paucartambo. Bueno, en otras aclaraciones y comparaciones entre ellos también un problema de producción, porque claro, ellos usan la fiesta, eso es real, pero el personaje de Cuco lo incorpora, ¿no? Entonces no se veía que estaba plenamente ahí. Y era un poco difícil hacer las modificaciones, pero digamos, el balance para que sea positivo, ¿no? De todas maneras, creo que los demás valores de la película, como les dije, harán de ella un éxito. Les rogaría, sí, nuevamente, como amigos, que trataran de modificar los puntos 1 y 3 que, según me dijeron, podían vincularse en algo, ¿no? Vamos a ver también en un momento un pedacito de El Lucero de Nieve, porque es una película que también cautivó mucho a Arguedas. Fue producido por Eulogio Nishiyama, y acá quiero resaltar que es interesante que él era hijo de padre japonés y madre cusqueña, ¿no? Entonces, lo andino va mucho más allá de lo fenotípico, ¿no? Como Arguedas lo recita. Otra nota que quiero hacer breve nada más sobre que en algún momento se le conoció como Escuela Cusco, del Cusco, debido a que un historiador francés y crítico de cine, Georges Sadoul, al ver que estas producciones, sobre todo Cannes, Lucero Negre, Cuculí, ganaban eventos internacionales muy importantes en Italia, en Checoslovaquia, él le puso ese nombre, una escuela de Cusco, pero los críticos que están en Perú y Bedoya dicen, no, nunca fue una escuela, o sea, no formó a gente, no tenía una metodología, pero sí hubo un esfuerzo de representación. Y aquí Lucero de Nieve, ¿no? Que es el primer documental que se hace sobre la adoración al Uyumbiti en el Perú, ¿no? Es esta celebración tan importante en el Cusco, y aquí paso con más. En los días de víspera del Corpus Christi, miles de peregrinos, en su mayoría campesinos, se dirigen hacia las faldas del Nevado Sinacara, ubicado en la cadena de la Osangati, para adorar en ese lugar a un Cristo tallado en roca viva, el Señor de Coyuriti.
Es muy probable que el origen de Coyuriti se remonte a época inca, pues en la enumeración de las huacas realizada por Felipe Guamán Poma de Ayala hace referencia a la huaca de la Usangati como una de las más veneradas del Tahuantinsuyo. ...1780 está considerado oficialmente como la fecha en que se produce el milagro del Señor de Coyuriti, cuando el niño Jesús se le apareció al pequeño pastor de alpacas, Marianito Maita. Desde entonces, miles de peregrinos son convocados a esta festividad multitudinaria. Los peregrinos quechuas, al ritmo de las emblemáticas bandas de Huayrichunchus, se dirigen con gran fe al santuario, formando parte de una nación, llámese Quispicanchi, Paucartambo, Acomayo, Calca o Paruro. De igual forma, los novenantes asisten organizados en comparsas de bailarines con sus respectivos músicos y cargullo, convirtiéndose la festividad de Coyuriti en el punto de encuentro de las diversas danzas de los Andes. Hago la aclaración que el audio aquí ha sido hecho por la Municipalidad de Cusco para una presentación, pero las imágenes sí son de Cusco, ¿no? Como se ve, ¿no? Este documental registra la peregrinación al Nevado de Sinacara, vinculado al rito del Coyuriti, extraído en nieve quechua, y los upucos o danzantes, hombres oso, ascienden al nevado para robar bloques de hielo en un acto de identificación ritual. La peregrinación es un rito colectivo de sacrificio, fe y conexión con los apus. La danza y el ascenso son actos de purificación y renovación. El documental captura la fuerza telúrica y mística de la religiosidad andina. Bueno, hay mucho que decir sobre la obra en general de José María Arguedas, pero lo que tienen en común, y es interesante que hayan sido también ellos contemporáneos, es que tienen el rito como una forma de resistencia cultural, tanto de la escritura y de imagen. Estoy poniendo acá como ejemplo de Arguedas sobre la Huella de Razuñiti, donde el guamani, el espíritu de la montaña, se siente, ¿no? El aletear en el pecho de Razuñiti transfiere esto al discípulo, ¿no? Entonces acá la danza es un diálogo con el dios montaña. Por su parte, en el nevado, el lucero de nieve, ¿no? El nevado es el destino sagrado, el centro del rito y la fuente de energía. El hielo es extraído, el hielo extraído sería la materialización de esa conexión. El escenario natural, sean montañas, pampas, nevados, no es algo pasivo, ¿no? Ni en Arguedas, ni en el Cusco, sino que lo natural legitima y participa en el rito. Acá he sacado algunos fragmentos del discurso de No soy enculturado, no voy a leer todo, pero para que vean cómo Arguedas tenía muy presente la diversidad de los rituales en nuestro país. Dice, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana, todos los grados de calor y color, de amor y odio, de urdimbre y sutilezas, de símbolos utilizados e inspiradores. No por gusto, como diría la gente llamada común, se formaron aquí Pachacama, Pachacute, Guamacoma, Ciesia, Benita Garcilaso, Guacamari, Vallejo, Mariátegui y Egure. La fiesta del Coyuriti y la del Señor de los Milagros. Los lungas de la costa y de la sierra. Agricultura por los 1000 metros. Patos que hablan en lagos de altura, donde todos los insectos de Europa se ahogarían. Y las flores que llegan hasta el sol para beberle su fuego y llamear sobre las flores del mar. Quiero resaltar aquí, creo que el trabajo de Arguedas se quedó inconcluso,
porque él nunca puso, digamos, la cultura andina sobre la costa, no ni una sobre la otra, estaba a la par, ¿no? Que tenemos a la par con Yuriti y el Centro de los Milagros. Tampoco separaba la naturaleza de lo humano, ¿no? Acá, pues, los datos de altura son tan protagónicos como cualquier otro hecho, ¿no? Aquí es unos fragmentos de un artículo que él publica en El Comercio en 1957, luego de ver las películas del cine Club Cusco. Y es interesante que él, siendo escritor, considera que más bien el lenguaje cinematográfico es lo que logra captar la esencia del Perú, ¿no? Dice, ni la música ni la literatura tienen, como sabemos, el poder de expresión de la plástica. En la película se puede dar la confluencia de la música y de la plástica viva, dinámica y múltiple, danzas, gestos, mímica, caminatas y carrera, no solo del ser humano, sino de las bestias que ha domesticado. Es el arte que recogería lo que no alcanzamos a describir bien en el Perú, los literatos mestizos. El Cine Club Cusco ha filmado también la fiesta de Cuyubriti y Santo Tomás, dice más adelante. Bueno, acá describe un poco lo que es el Cuyubriti, me lo voy a saltar para este último párrafo, después de ver esas películas, dice, ¿no? Las dos últimas películas las vimos incompletas, incompaginadas, con la perfecta concluida Canas, que sí la vio completa. Quizá la obra, forman quizá la obra de gesta de la cinematografía peruana. El argumento natural o sin argumento recoge la vida del pueblo en sus horas culminantes, durante las fiestas en que todo se sintetiza y se muestra desnuda y transparente. Tocamos por ellas la esencia del pueblo, y nos podemos comunicar con su tan buscada y misteriosa intimidad. Películas como las que me atrevo a comentar han de formar la levadura, los elementos primarios, el instrumental informativo, el suelo sobre el cual podrá edificarse una gran cinematografía peruana, la más original y artística del Nuevo Mundo. Si la máquina, esa última frase, un poco premonitoria, si la máquina no ha matado hasta entonces el corazón humano sobre el cual sería posible edificarse. Y bueno, yo creo que Arguedas previó lo que ahora constituye, ¿no?, el cine regional. Finalmente, una carta a Abelardo Oquendo hace referencia también a estas películas, ¿no? Te envió fotos para el comentario sobre las películas de Charlie y Nishiyama. Ojalá que Capazo haya leído los artículos que Paco y yo escribimos sobre estas películas que fueron exhibidas en Lima con tanto éxito. Fue en enero del 58, acá se equivoca, pero fue el 57. Tuvimos pues aquí la seguridad de que esas películas constituían por fin la iniciación de un arte cinematográfico cuyo porvenir se nos presentaba como algo grandioso, y que se tome en cuenta que la primera versión de Cuyubriti fue hecha por Chambi y Nishiyama. Entonces, algunas conclusiones. Lucero de Nieve, junto con otras producciones del Cine Club Cusco, constituyen un registro visual de los temas fundamentales que Arguedas abordó en su escritura sobre el rito y el paisaje andino, demostrando que el arte, cine y literatura puede ser un vehículo para la afirmación de la identidad andina en un contexto de dominación cultural. La convergencia entre el Cine Club Cusco y Arguedas radica en su compromiso ético y estético con la visibilización del peruano andino y la profunda espiritualidad de su relación con el mundo. Algunos ejes. El paisaje como personaje. Tanto el cine cusqueño como Arguedas elevan la geografía andina, montañas, nevados, ríos, a la categoría de protagonista activo y no mero escenario. El paisaje es sagrado y determina el ritmo. 2. Persistencia de lo andino. Ambos lenguajes afirman la autonomía cultural del mundo andino. El rito filmado o narrado es folclore, pero en el sentido arguediano. Es la columna vertebral de una cultura que resiste a la culturación. Finalmente, la captura del causal o energía vital, el cine a través del movimiento de los danzantes y la inmensidad de los nevados, y la literatura mediante la palabra quechua incrustada en el castellano, buscan transmitir la fuerza vital causal que emana
del Perú. Eso es. Tenemos referencia. Gracias. Podemos comenzar un poquito. Mencionar además, ¿no? Por la posición de Margarita me trajo al contexto, ¿no? Que en el sur andino pasaban muchas cosas en el tiempo de Leguía, ¿no? También se publicó la revista Incaca de Churata con los hermanos Peralta, ¿no? De ahí es interesante que la mirada era al revés, o sea, no era desde Europa o Estados Unidos al Perú, sino era desde el Ande a Europa, ¿no? En esas revistas se publicaban cosas muy cosmopolitas, Picasso, Borges, y lo último que quería decir, vinculando con el contexto de Leguía, bien es cierto, Leguía apoyó mucho el movimiento indigenista, la división del andino, formal, cuando a nivel político hubo mucha represión. En esos años también, en el 1923, hubo toda una gesta de un movimiento uno, que se conoció como Guancho Lima, que tenían la idea, digamos, de hacer una nueva capital en el sur, ¿no? Con nuevas escuelas, tenían todo un proyecto, un mapa y tal, pero hubo una represión muy fuerte, ¿no? El tiempo de Leguía era una masacre tremenda, ¿no? Entonces da mucho que pensar que todas esas cosas pasaban simultáneamente y de alguna forma. ¿Quieren comentar algo o pasamos a Orieta mejor? Bueno, de hecho, por lo que tú dices, ahí es comienzo del siglo pasado, se instaura esta división entre, digamos, Lima y el resto del Perú. O sea, tanto en el Cusco, Puno, como estas publicaciones que habían, todos estaban buscando la aceptación de Europa, ¿no? O sea, no hubo un movimiento nacionalista que quisiera que nos veamos unos a los otros, ¿no? Como sucede hoy en día, ¿no? Si no pasa en Lima, no pasa en el Perú, ¿no? No era algo considero claramente, ¿no? Hasta que no reventó Tarata, no pasaba en el Perú, no pasaba en Lima, no pasaba en el Perú. Y creo que desde esa época ha habido esa división, ¿no? Del país entre Lima y digo el resto del Perú, porque en verdad no estoy tan al tanto de si era polarizado solo con Cusco, me parece que no, había en Cusco, en Puno, incluso en Tacna, ¿no? O sea, movimientos, Arequipa también, ¿no? Que trataban de buscar diálogos directos, una vez más, con los representantes de lo civilizado, de lo moderno, ¿no? No tanto una integración a nivel nacional, sino eso, ¿no? Que te mire el otro, ¿no? El otro que consideras superior, ¿no? Justamente, eso lo que pasó en el sur y no ha vuelto a pasar en los años 30, no necesariamente buscaba la aprobación de Lima. Había un contacto No, para directo nada. con Argentina. Claro, a eso voy. ¿No? Claro, a eso voy. Que hasta el día de hoy, lo que no se elimina no pasa en el Perú. O sea, hasta el día de hoy, ¿no? Pasar en el sur andino, sí fue todo el movimiento regional, cultural, bastante grande, que justamente creo que Se conoció en otros países. lógico, porque ahí el problema era una competencia con Lima. Así es. Una competencia con Lima para fin de quién ponía a representar mejor la peruanidad. Y a partir de eso entablar Así es. relaciones con el exterior, ¿no? Claro, ninguno de los dos espacios congregaban, ¿no? No. Era una competencia que yo diría sería Con mayor visibilidad, digamos. ahora, claro, es obvio, sobre todo por las políticas públicas que solamente para Lima, que la educación, la salud, todo eso está totalmente desconectado, ¿no? De hecho, sí, yo creo que hay una invisibilización fuerte, ¿no? Que se mantiene. Ya la publicidad lo hacía, ¿no? Ya la publicidad invisibilizó toda una parte
del país, ¿no? Pasamos al inicio de dieta. Bueno, hablando de cómo se resolvían las cosas, y hablando cómo se da la idea de la orientación, precisamente vamos a pasar el caso. Voy a no sé. Rápidamente Ok. te presento porque, bueno, Orieta va a hablar sobre la ciudadanía y la universidad en el siglo XXI y lo presento rápidamente para que podamos continuar. Orieta Martínez, doctora de Antropología, magíster en Educación, Comunicación y Currículum y licenciada en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es coordinadora del grupo de investigación CAT y ha publicado los libros Comunicación y Diseño en la prensa impresa y la guía de investigación en comunicación. Sus áreas de interés son la cultura, la comunicación y las artes visuales, los afectos y la educación, y además es consultora en temas populares de la educación superior. Ok. Buenos días a todos y todas. En realidad vamos a pasar un poco de la representación visual a cómo se da esto en las ideas y cómo esta representación de las ideas del conocimiento también afectan a las concepciones de ciudadanía que están viviendo hasta el día de hoy. Yo quisiera comenzar esta ponencia con una idea bastante, bueno, no bastante, una idea provocadora que llega a afirmar una paradoja doblemente implicadora, y es que nunca antes en la historia de la humanidad, en la historia, la humanidad produjo tanto conocimiento y sin embargo nunca antes ese conocimiento estuvo tan alejado de la vida cotidiana y sus retos. Las universidades que nacieron para expresar el mundo y formar ciudadanos, así como profesionales éticos capaces de llevar adelante un proyecto de vida personal y contribuir a que el mundo sea un lugar mejor para todos y todas, parecen haber abdicado hoy a esa misión. En lugar de producir saberes para resolver los problemas de la vida común y los problemas del desarrollo humano, en nuestras sociedades se han sumergido en una carrera por la visibilidad, la intersección y el prestigio internacional. El resultado es una tensión entre el conocimiento para la vida y el conocimiento para el rango. En las últimas décadas, las universidades del mundo, especialmente en América Latina, han adoptado modelos de gestión inspirados en el mercado. La educación superior ha pasado de ser un derecho social a convertirse en un servicio competitivo, y la investigación de un bien público ha pasado a ser una mercancía dominada por los rankings, los indicadores de productividad, métricas bibliométricas. Paradójicamente, en este tiempo de abundante conocimiento, valdría la conexión con la vida cotidiana y los problemas, nos pone sobre el tapete una pregunta clave. ¿Para quién y para qué se investiga hoy en la universidad? Esta ponencia la vamos a dividir en 4 partes muy chiquititas, pero que ayudan a darle un pequeño, como es chiquito la ponencia, va a darle un pequeño pase más fácilmente al ciudadano. Vamos a empezar por el capitalismo académico y la pérdida del sentido público. En el contexto del capitalismo cultural fragmentado, donde lo cultural es tomado como un recurso productivo, base para que aproveche de la existencia de un relato unificador y la coexistencia de múltiples microrelatos que hacen sentir al ser humano frágil y desarmado, existe un conjunto de cambios globales del capitalismo que modificaron la relación entre Estado, mercado y universidad.
Esto lo plantea Slaughter y Rhodes, que es quien acuña o quien trabaja fundamentalmente en la teoría del capitalismo académico. Se trata de una nueva economía del conocimiento como un motor en el que el saber se convierte en el principal motor de acumulación de capital. Como consecuencia de ello, el conocimiento deja de ser visto como un bien público y pasa a concebirse como un recurso económico estratégico que genera valor, propiedad intelectual y rentabilidad. Con ello, según Ibarra, se produce el desplazamiento de la universidad como referente cultural básico de la sociedad para adquirir en adelante el estatuto menor que poseen las empresas que prestan algún servicio. Para Slaughter y Rhodes, la teoría del capitalismo académico que se desprende de este cambio considera que la universidad adopta los comportamientos o acciones típicos del mercado. El conocimiento va a ser el motor de esta productividad que gira en torno a genera el valor dentro de las universidades y las integra a los circuitos del capital global, donde la producción de conocimiento se mide por indicadores bibliométricos y retorno financiero o reputación. Las políticas y ciencias de ciencia y tecnología impulsadas por organismos internacionales han consolidado esta lógica. En lugar de promover la diversidad epistemológica, fomentan la homogeneización de investigación bajo estándares del norte global. De allí lo que decían ustedes tres hace un rato, de que siempre estamos mirando hacia el otro que consideramos superior. Es que ese es el único conocimiento que se valida como correcto. Así se valora más un artículo en inglés en una revista indexada que un estudio local que contribuye a resolver problemas sociales concretos. Lo preocupante es que esta lógica termina desvinculando la universidad de su entorno social y político y debilitando su capacidad de imaginar futuros comunes, como inicialmente fue su misión. En esta lógica de excelencia universitaria ya no se mide, la excelencia universitaria ya no se mide por su aporte social o ético, sino por indicadores de productividad. La universidad se aleja de su comunidad y responsabilidad ética, transformándose en una institución autorreferencial que reproduce conocimiento para sí misma. ¿Cuáles son los efectos de estos cambios y de este capitalismo académico sobre la formación profesional y la ciudadanía? El impacto del capitalismo académico es tanto epistemológico como educativo y ético. La enseñanza universitaria se ha subordinado a la productividad científica. Los docentes universitarios son evaluados más por sus publicaciones que por su capacidad de formar ciudadanos críticos. Se prioriza la técnica sobre la competencia sobre la cooperación, la empleabilidad sobre la innovación. La formación se vuelve tecnocrática, prepara empleados eficientes, pero no necesariamente ciudadanos. Al respecto, Nussbaum señala que en realidad los sistemas educativos deberían esforzarse por cultivar ciudadanos democráticos y globales. Y en este sentido, ella plantea tres características que deberían de tener los estudiantes que salgan de las universidades. En primer lugar, plantea que los estudiantes o los egresados deberían ser capaces de participar con un discurso crítico sólido, poseer habilidades para tamizar y analizar evidencias, ser capaces de articular posiciones bien estructuradas
y evaluar los argumentos planteados por otros. Esto hoy en día, con todas las fake news, es mucho más importante y en el contexto en el cual estamos entrando de contexto electoral, creo que es realmente relevante. Un segundo punto que plantea Nussbaum debería ser sensible a la heterogeneidad de la nación y del mundo, poseyendo la capacidad de identificar los factores estructurales, socioculturales y personales de nuestras diferentes perspectivas y la voluntad de ver las cosas desde el punto de vista de los demás y el reconocimiento de la igualdad y dignidad de todos los seres humanos. La capacidad de empatía, de tener la posibilidad de ponernos en los zapatos del otro, es también una capacidad que la universidad debería de formar en sus egresados. Y finalmente, debería hacerse responsable de sus ideas y acciones, o no acciones, que dan forma a las condiciones humanas. Este tipo de graduados, según Nussbaum, es el que podrían participar de forma activa en la sociedad, no solamente de forma activa, sino creativa, crítica y moralmente en nuestro cada vez más complejo mundo. Pero, lamentablemente, no sé. El resultado es una generación de profesionales altamente especializados, pero con escasa conciencia de su papel social y político. Creo que acá a lo que se va es que no solamente es importante saber qué hacer, sino que tan importante como saber qué hacer es saber cuándo, dónde, con quién y cómo. Y creo que ese es parte del problema que sufrimos en nuestra sociedad. Hay muchas personas que dicen qué hacer. El problema es cómo, cuándo, con quién y cómo. La universidad, que debería formar sujetos democráticos, termina formando trabajadores aparentemente eficientes, pero poco eficaces para solucionar los problemas de la vida diaria y del desarrollo humano en América. El énfasis en la publicación indexada conduce a dos tipos de distorsiones. Por un lado, serán investigaciones hiperespecializadas que interesan a una minoría y que carecen de impacto en el territorio, es decir, en la vida diaria. Por otro, son estudios genéricos, replicados, que buscan cumplir estándares globales sin atención a las particularidades culturales, sociales u ecológicas de las regiones. En ambos casos, se invisibiliza el conocimiento situado, es decir, aquel que surge del diálogo con comunidades, territorios y saberes locales, así como con las investigaciones artísticas o comunitarias. En este sentido, las agendas de investigación se diseñan para complacer criterios internacionales, no para atender las urgencias locales. Este es un problema serio, porque si uno quiere quiere publicar en revistas indexadas, entonces nos vemos en la necesidad de responder a las agendas que cada una de estas revistas tiene. Y lo que uno puede plantear puede parecerle muy mal. Esto debilita la capacidad de la universidad para ser un actor relevante en la resolución de problemas como la desigualdad, la exclusión educativa o la crisis ambiental. Podemos decir que se produce una crisis ética del conocimiento, dado que el capitalismo académico redefine la ética universitaria. Ya no se investiga para comprender la vida ni para mejorar la sociedad, sino para acumular puntos en los sistemas de evaluación para los rankings. El conocimiento deja de ser una forma de compromiso y se convierte en una forma de capital.
La docencia pierde prestigio frente a la investigación ingresada, mientras que el mérito académico se mide por la productividad, no por el compromiso social. En este contexto, la universidad corre el riesgo de convertirse en un agente de reproducción de desigualdades en lugar de ser un espacio de emancipación. Vamos a cortar una parte, pero me voy a saltear un poco de datos de América Latina y del Perú para que el tiempo nos alcance. Y vamos a hablar hacia un tipo de universidad con sentido público. La salida frente a esta situación no es rechazar, no consiste en rechazar la investigación científica o la evaluación por pares, sino en redefinir el sentido y los criterios de calidad. Una universidad comprometida con la vida democrática y el desarrollo humano debería, y acá vamos a plantear 4 ejes de discusión. 1, promover la investigación contextualizada, que dialogue con actores sociales y no solo con revistas académicas. Se debe investigar desde y para los territorios, dialogando con comunidades, instituciones y problemas reales. Es necesario reconocer los saberes no hegemónicos, indígenas, populares, artísticos, como fuentes válidas de conocimiento. Lo local también puede ser universal cuando se piensa en el futuro. Un segundo eje sería fomentar modelos de evaluación alternativos que valoren el impacto social, pedagógico y ético del trabajo académico. No todo lo que tiene valor se puede medir. Es necesario reconocer el impacto pedagógico, cultural o ciudadano del trabajo académico y no del bibliométrico. Un tercer eje plantea fortalecer el vínculo entre docencia e investigación para que los estudiantes aprendan a pensar críticamente su realidad. El aula debe ser un laboratorio de pensamiento público. Los estudiantes pueden aprender investigando problemas reales y proponiendo soluciones colectivas. Finalmente, un cuarto eje, democratizar la producción del conocimiento. Urge promover una ecología de saberes, donde convivan el conocimiento científico, los saberes comunitarios, artísticos y populares. Todos pueden contribuir a una comprensión más justa y plural. Este es un aspecto que de alguna manera también, bueno, no lo planteaba en términos de los tipos de contenido de los conocimientos, pero él hablaba de que no solamente había el conocimiento, no solamente había una relación con el mundo racional, sino también emocional, intuitiva. O sea, hay otras dimensiones del mundo que nos permiten justamente conectarnos con la realidad de una manera más integral. Como conclusión, para cerrar esto, es reconstruir el pacto. Creemos que es necesario reconstruir el pacto social universitario. El desafío del siglo XXI no es producir más conocimiento, sino reorientar su sentido. Se debe pasar del investigador competitivo al ciudadano comprometido. Ello significa moverse del conocimiento para el ranking al conocimiento para el ranking. La universidad debe dejar de ser una institución que compite por visibilidad y volver a ser una comunidad de pensamiento que trabaja por la justicia, la democracia y las sociedades solidarias. Dicho desafío urge también, dicho desafío demanda de manera urgente también el paso de la universidad empresa
a la universidad comunidad. La universidad del siglo XXI debe recuperar su vocación pública, su rol crítico y su responsabilidad social como institución que forma sujetos capaces de imaginar y construir un mundo más justo. Solo una universidad que se piense como bien común podrá reconciliar la investigación con la vida, la excelencia con la equidad y la ciencia con la democracia. Como Nussbaum ya señalaba, ¿no? Una educación sin humanidad no puede sostener una democracia. Frente a este escenario, urge redefinir el horizonte ético y político de la Universidad Latinoamericana. Gracias. Bueno, pasamos a las preguntas. No sé si virtualmente no aquí presente consultas, preguntas. Comentarios. Yo quisiera comentar ahí un texto, porque es muy necesario en estos tiempos, pero pensando en lo que está pasando en el mundo ahorita más bien, ¿no? Es muy sintomático, pues, los gobiernos totalitarios, ¿no? Estados Unidos como siempre ha sido con todos sus defectos, ha sido un referente democrático. Y ya no es más, en un periodo breve, y sintomáticamente uno de los, digamos, objetivos de ataque principal de la política de Trump ha sido la universidad, ¿no? Entonces, tú le has dado en el clavo, me parece a mí, porque no se puede sostener una democracia sin un sentido público de la universidad, ético, colaborativo, ¿no? Que si se pone la universidad al servicio de los intereses políticos del momento, que ahorita estamos viendo un ejemplo paradigmático, pero pasa en cualquier sistema totalitario, incluso con el lado de la democracia, está pasando en la Argentina también, ¿no? Con los recortes presupuestales, ¿a dónde apuntó? A la universidad, ¿no? Entonces creo que es un tema que amerita que se piense seriamente, ¿no? Desde la universidad. Bueno, desde la universidad, lo que es importante es destacar el ejemplo de Harvard, ¿no? O sea, más allá de que pueda ser una universidad elitista o no, apostó a dos cosas. Uno, a sus principios, y decidió mantener en la lista de estudiantes que se habían manifestado públicamente contra Israel, en casa, y se mantuvo sus principios básicos, que ellos defienden, consultado con los docentes que respaldaban 100% de número 2, hizo eso arriesgando sus propios financiamientos, porque lo que hizo Trump fue quitarle el financiamiento. Pero su segunda apuesta fue al funcionamiento de la institucionalidad y usó los canales legales y le ganó en el Poder Judicial que no le podían quitar los fondos, el financiamiento, gracias. El financiamiento, o sea, son dos apuestas que hay que hacer, creo, si es que queremos construir democracia. Y ahora que estamos a puertas de un proceso electoral, creo que esas cosas debemos buscarlas en los candidatos. Yo quería más preguntas, porque mucho de lo que mencionó el profesor Greta es muy cierto. O sea, eso es algo que se empieza a ver bastante y la universidad sí tiene que convertirse en un espacio de resistencia, ¿no? Precisamente eso porque no solamente las exigencias del propio entorno, sino la concepción que se está teniendo de qué es la universidad, para qué sirve,
es un cuestionamiento que las nuevas generaciones empiezan a crecer con una idea quizás que no es la que se tiene en inicio de el porqué del conocimiento, el porqué de investigar, el porqué de estar ahí. Entonces, sí es importante, claro, que se vayan tomando posiciones al respecto y posiciones que se comuniquen, que se dialoguen, que se conversen y que se difundan. Entonces, sí me parece muy, muy importante la reflexión que se ha hecho. Me gusta la idea del conocimiento como bien común, volver a los orígenes del sentido del conocimiento, del importancia del conocimiento. Claro, es un reto grande, sobre todo con generaciones de adolescentes jóvenes que están creciendo con una idea de que la universidad es algo directamente profesionalizante y que vas, aprendes algo y listo para el campo laboral, ¿no? Sino ya perdiendo todo este sentido ético, este sentido social que creo que es importante que como universidad ahí recuperemos, ¿no? Y cada vez más irnos fortaleciendo. Entonces, sí, en general muy de acuerdo con lo que Y gracias a lo que tú señalas, justamente nos lleva a algo que también uno, de la universidad como un lugar de resistencia, pero también, como tú hablabas, esta idea de formar generaciones jóvenes, en donde, bueno, sí, pues yo tengo acceso a tal libro, o yo puedo comprar tal libro, o yo tengo acceso a tales bases de datos. Bueno, pues si tú no tienes, piña, pues, o sea, no importa. Cuando hay que entender el sentido del conocimiento, es algo que se genera en forma colectiva. Nadie, en forma unilateral, individual, puede generar conocimiento. Cuando nosotros construimos un paper, estamos haciendo uso del conocimiento que otros han hecho y han creado antes de nosotros. Y nuestra contribución, nuestra pequeña contribución, servirá a otras personas. Entonces, dejar de pensar que también esto, el conocimiento tiene que ser totalmente privado. No, tiene que ser compartido, colectivo. ¿Qué tanto la tecnología también ahora impide que ese conocimiento como vaya a otros espacios, ¿no? Yo estuve en el caserío y me acuerdo ¿no? Y lo que abunda más ahí académicamente son los libros. Y ahora con eso de que los artículos y los libros pasen a PDF, pero no hay espacios en donde el acceso a la tecnología es tan limitado, pues ya es como vuelve a hacer esto esa palabra que utilizaste, autorreferencial, que se queda en el mismo círculo constantemente. Pero yo quería hacer una pregunta con respecto a qué tan y no quiero ser pinche globos, pero o sea, qué tanta acción tiene la academia. O sea, ¿cuál es? Porque claro, está esto y lo he visto con algunas amigas que también se dedican a lo académico, que se sienten un poco frustradas con que terminen un papel. Sí. Con toda la investigación terminen un papel o en un paper o un libro. Pero claro, ser como puramente escritor, por así decirlo, como no genera un impacto directo en la sociedad, como acción social, económica. De aquí la necesidad de cambiar la idea de cómo construimos el conocimiento. Porque finalmente lo que hace el papel es simplemente un registro, una huella de lo que has vivido y de lo que has construido. Entonces, por eso que mencionaba a esta idea de revisar los papeles, olvida esta idea de lo que podría ser el aula universitaria, un laboratorio, en la cual se trabaje. Porque si tenemos que hacer no sé, un aviso sobre publicidad, no vamos y hacemos esto de acá y hacemos una clase que se ve en un lugar, en una comunidad en donde consuman tal producto y ahí se trabaja eso. Yo tuve la suerte en el colegio, hizo algo así extraordinario. Mi profesor de educación de historia del Perú, el profesor Víctor Ortiz, que en paz descanse, él nos sacaba a los lugares históricos y allí nos daba la clase.
nos daba la clase de Manuel Felipe, nos daba la clase del Parque de la Exposición, nos daba las clases especialmente en esos lugares. Entonces, era una cuestión en la cual no solamente escuchabas, sino que vinculabas, había una cierta actividad performativa, interviniera por aquí, mira por allá. Entonces, creo que es esa dinámica lo que es lo que se tiene que recuperar, y el papel queda para que esa dinámica pueda ser compartida con otras, digamos, otras dinámicas en otros lugares, y así hacerlo. Pero como tú muy bien dices, y no eres pincha globo para nada, o sea, es la verdad. Ese es el problema de hoy. El problema de hoy es que estamos, ok, ¿cuándo me toca mi evaluación? Ah, ya, pucha, ¿cuánto publicación tengo que tener? Ah, ya, me pongo a hacer tantos papeles para, y después es toda el tiempo que hay que esperar para que te respondan, o no te respondan, pasas un momento de angustia, todo, y luego ya. Pero así es, allí es papel, pero si lo trabajas de otra manera, creo que el conocimiento vuelve a recuperar su sentido, ¿no? Sí, bueno, más que pregunta quería hacer un comentario. Yo soy internacionalista, entonces cuando mencionaste esto de las investigación y promover la investigación contextualizada me resonó un montón, porque al menos en el campo de las relaciones internacionales se ve muchísimo que las investigaciones científicas, bueno, académicas van más relacionadas a lo que está pasando ahora, pero en las potencias. O sea, guerra comercial, China, Estados Unidos, se ve un montón. También soft power de China, o de Japón o de Corea, también se ve un montón. Y ahora más que nada también el tema de Palestina. Entonces sí me pareció bastante poderoso cuando dices el de contextualizar, la contextualización, porque no es solamente ver desde afuera, porque muchas veces, claro, se cae en este concepto, idea de que relaciones internacionales solamente es afuera, pero en realidad no es así. Es ver afuera y también ver adentro. Entonces, sí me pareció bastante, wow, o sea, muy lindo esto de no solamente analizar, sino también compararnos y qué podemos hacer también desde adentro, ¿no? Mi investigación de tesis fue más que nada sobre el aluvión de Yungay de 1970 y la ayuda humanitaria. Entonces, es eso, ¿no? Poder también buscar cómo podemos nosotros ayudar desde acá adentro. Me pareció algo muy lindo. Muchas gracias por la ponencia. No, gracias a ti. Esa experiencia que tú mencionas del aluvión de Yungay y en esta universidad tuvo un rol protagónico. Los estudiantes viajaron a Yungay y fueron los que se quedaron en sitio y dieron una serie de... Eso, por ejemplo, cuando sucedió el terremoto de Ica, que fue, creo que ha sido sí, pero ¿qué universidad fue? ¿Quién fue a ayudar? Entonces, cuando hablamos de eso, es eso, ¿no? Quizás dar más difusión a actividades o a experiencias como la que mencionas tu tesis, para justamente poder mantener viva esa costumbre y que si hay otro problema, la gente vaya y también responda, ¿no? Claro. Pero yo ahí tengo una pregunta, ¿es la universidad como institución o es el universitario como agente de cambio? Yo creo que son los dos. La universidad como institución es como el paraguas. Si el paraguas te pone límites o te mantiene alejado de eso, tú no lo vas a ver, porque tú ingresas a la universidad siendo muy joven. Entonces, necesitas referentes, necesitas experiencias, necesitas información. ¿Y quién es la responsable de brindártelo? La universidad. Entonces, si la universidad tiene esa actitud, entonces el universitario es más proclive, no te digo que todos lo van a hacer porque no tienen tampoco, pero es más proclive a tener por lo menos la información de lo que yo considero que es importante, tomar una decisión informada. Ok, ¿lo hago o no lo hago? Pero yo ya sé qué hay o qué existe. ¿Qué es la universidad? Porque los docentes, ¿no es cierto? La misma gestión universitaria, tiene que haber tejido entre todas las partes. Cuando tú dijiste eso del que queda en el papel, está todo ahí, porque
probablemente esta amiga tuya siente la presión, ¿no? Que eso ya es gestión universitaria de publicar, y quizás le impide mostrar otras facetas, ¿no? Porque no significa dejar de publicar, sino que cosas más con docencia, ¿no? O sea, que hago con los alumnos, con los... Me gusta una parte que hablas de diferentes tipos de conocimiento, de saberes, ¿no? Intuitivos, sensoriales, ¿no? Entonces, lo académico se ha ido cerrando sus espacios, ¿no? Quedándose solamente en el logo, en el papel, cuando hay todas estas otras formas de aprendizaje, y pueden haber, y de hecho lo hay, lo veo acá en Río, esfuerzos muy particulares de ciertos docentes, ¿no? Y pueden haber uno musulmán, pero quizá no está como gestión, ¿no? Y va bajando el docente. Si hubiera gestión, ya no sería esfuerzos individuales de docentes, serían más, según. Y si hay más docentes, y luego si hay más alumnos, sube para aquí. Entonces, creo que todo. Sí, porque nosotros en comunicaciones hay una parte del conocimiento profesionalizante, el manual técnico, ¿no? De experiencia y de especialización. Por ejemplo, además del profesor académico, qué sé yo, ¿por qué no tener jefes de práctica o gente que vea más la parte técnica para que lo técnico y lo académico conversen? Y entonces haya una complementación del tipo de saberes que se enseñan. Me imagino que en cocina también debería ser lo mismo, ¿no? No sé cómo lo están manejando, pero en gastronomía me imagino que también. Esa es una de las grandes cosas que nos mostró Gastón Acurio cuando comenzó a ir de Guarique en Guarique, ¿no? O sea, él no fue a los grandes chefs, él recogió justamente lo que la gente común y corriente hacía. Y a eso lo elevó a una situación de mezcla que nos ayuda a llevar con No sé si hay más preguntas, comentarios. ¿No? Visualmente tampoco. Entonces creo que ya podemos ir jugando. Muchas gracias a todos los ponentes y a los asistentes.